Buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a este espacio que comienza hoy, donde vamos a estar compartiendo en las próximas semanas un poco acerca de lo que es Cristo vive, ¿no? Esta exhortación que escribió Francisco sobre los jóvenes y para todos los demás, para todo el pueblo de Dios, ¿no? Vamos a esperar unos minutitos, a ver si se va sumando un poco más de gente, así charlamos un rato. Hola a todos los que se están sumando, a todos los que nos están viendo. Nada, gracias por sumarse, por verlo. Espero que este espacio también sea algo que nos permita ir intercambiando un poco, ir conociendo un poco más acerca de esta exhortación, que para mí es bastante importante, es también bastante nueva, tiene poco tiempo. Ahora no me acuerdo bien la fecha, pero tiene un año, menos de un año. Así que vamos a esperar unos minutitos. Así, recién son las 4 y 1, eh, para ver quién más se va sumando. La idea es ir compartiendo esto semana a semana, capítulo a capítulo. Es una exhortación bastante corta, es relativamente corta. Tiene 160 páginas, por lo menos en la versión que tengo yo, que es esta. Y esas 160 páginas están divididas en 9 capítulos y 299, casi 300 numerales, ¿no? 300 párrafos para ir siguiéndola, pero básicamente es una exhortación corta, de capítulos cortos y bastante concreta en sí. Si, si me escuchan bien o si se escucha mal, díganmelo, así puedo corregir eso. Y si está todo en orden, ya vamos arrancando para que no se nos pase el tiempo, para poder ir compartiendo un poco más. La idea de hoy es poder compartir la introducción, que es una breve introducción que hace Francisco a la exhortación, y después podernos meternos ya de lleno al primer capítulo, al capítulo 1. La idea es compartir algunos fragmentos que seleccioné yo, si ustedes también después quieren compartir algunos que ustedes crean que están buenos o que son importantes por algo, también estaría bueno sumarlos. Y después, en la segunda parte, digamos, de lo que es cada vivo, vamos a hablar con alguien acerca del capítulo en sí que toca ese día. Así que hoy vamos a estar hablando con alguien acerca de este primer capítulo. Así que bueno, gracias por decirme si se escucha bien. Entonces vamos arrancando. Como les decía, la idea de hoy es compartir un poco acerca del primer capítulo. Si ven que miro para el costado es porque tengo una ayuda memoria ahí, de algunas cosas que fui marcando. Tengo la exhortación, tengo la palabra también porque obviamente es algo necesario ir en todo momento de un lado para el otro, y también tengo ahí un pequeño machete que me fui armando con cosas que también lo iba leyendo, iba anotando y me parecía que estaban muy buenas para compartir con ustedes. Como les decía, la introducción que hace Francisco a esta exhortación es muy cortita. Ocupa 2 páginas, son las 2 primeras páginas, y tiene 4 numerales. Tiene 4 párrafos cortitos, pero me parecía que estaba bueno poder compartirla porque, a pesar de ser corta, tiene cosas que son muy, muy potentes, ¿no? Y que van a marcar todo lo que acá Francisco quería impregnar en la exhortación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me parece esto? Porque ya en el primer párrafo, y acá lo voy a citar textualmente, Francisco nos dice: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo, ¿no? O sea, la primera palabra que nos dice Francisco en esta exhortación es que Cristo vive, justamente, ¿no? El nombre que Él elige para este documento. Y al final de ese numeral, que numerales vieron que todos los documentos, las exhortaciones, las encíclicas, todo, están acompañados cada párrafo de un número para poder ir buscando o siguiendo.
Entonces, esto es el primer numeral, es el primer párrafo, es lo primero que empieza Francisco con esta exhortación. Dice: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Y al final de ese párrafo dice: Él vive y te quiere vivo, ¿no? Entonces toma esa vida de Cristo, al decir que Cristo vive, para decir que no solo es importante que Él vive, sino que Él en su vida te quiere vivo. Es muy amplio, ¿no? Esto de decir, sí, Cristo te quiere vivo, más si lo estaba hablando a los jóvenes. Pero me parece que es la manera que eligió para empezar, porque, bueno, después es lo que va a ir desarrollando. Y ya en el numeral 3 de esa misma introducción, lo que hace es recordarnos para qué es una exhortación, ¿no? Para qué es una exhortación en general, y en particular para qué es esta exhortación, para qué escribe Cristo vive. Entonces él nos dice que las exhortaciones es una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación, ¿no? Tiene estas dos cosas. Por un lado nos recuerda cosas de nuestra fe, ¿no? Que las sabemos, las fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo, pero que a lo mejor nos habíamos olvidado o las teníamos un poco descuidadas. Pero a la vez tiene esta función, ¿no? de alentarnos a hacer cosas. Entonces, de vuelta, acá vuelve a decirnos que tiene esto, ¿no? Nos está adelantando que en la exhortación nos va a recordar algunas cosas. Los primeros capítulos están dedicados a hacer un largo repaso en todo lo que tiene que ver con la juventud y la palabra de Dios, con la juventud y la iglesia, pero también va a ser un documento donde nos va a hacer una llamada a la acción, ¿no? Nos va a proponer cosas, nos va a entusiasmar. Entonces digo, me parece que esta introducción súper corta que hace tiene mucha fuerza en ser eso, en ser algo súper sintético que nos adelanta qué es lo que nos vamos a encontrar después en una exhortación, en un documento que también es concreto, es corto, pero no por eso deja de estar bueno, ¿no? Para mí es un documento que es muy directo con lo que nos propone, nos hace propuestas muy concretas, y es muy sencillo de abordarlo. Y para finalizar la introducción, lo que yo también elegí destacar es que él dice a quién destina esta carta, ¿no? Porque creo que es donde más a veces tenemos algunas dudas, porque se habla mucho de la exhortación o de la carta para los jóvenes. Y en realidad no es tan así. Igual lo dice incluso en la tapa, ¿no? Francisco dice: esta carta está destinada a todo el pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos, ¿no? Entonces, esta exhortación tiene otra vez, este doble juego de ser una exhortación que le habla a los jóvenes, pero de ser una exhortación que también habla a los jóvenes. O sea, habla a los jóvenes y habla de los jóvenes. ¿Por qué habla de los jóvenes? Digo, acá tengo que ir un poco hacia atrás. Cuando estaba preparando un poco esto es para contarles en este primer encuentro, me salía un poco de la exhortación en sí y me iba un poco para atrás en el camino de la construcción para volver a recordar y para tomar nota y para contar de cómo fue el camino, ¿no? Porque nosotros lo que vemos acá en todo caso es como un producto listo, terminado, que es una carta que Francisco le envía a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y que está escrita de su puño y que contiene muchas de sus ideas, obviamente acordes con el magisterio de la iglesia. No es que un día Francisco se levantó y dijo: hoy voy a escribir a los jóvenes, y escribió lo primero que se le pasó por su mente, obviamente, pero sí tiene muchas enseñanzas de Francisco, porque es para lo que hace estas cosas, ¿no? Sí, pero sin embargo, a pesar de que nosotros vemos eso, vemos esa carta que Francisco nos envía a todos, la carta está alimentada de un proceso que fue mucho más largo y que comenzó varios meses antes de lo que fue la exhortación en sí. En principio porque la exhortación es una exhortación post-sinodal. Entonces la exhortación está basada en el documento final de un sínodo. Ese sínodo fue la asamblea ordinaria de fines del 2018 del Sínodo de los Obispos, cuyo tema fue los jóvenes, el discernimiento y la fe.
¿no? Ese sínodo convocado por Francisco fue una reunión de obispos de todo el mundo donde se reunieron justamente a hablar sobre los jóvenes, el discernimiento y la fe. Ahora bien, ya eso suma muchas voces, ¿no? Ya no es Francisco escribiendo acerca de lo que él cree, sino que es la voz de también de un documento final de muchos obispos reunidos de todo el mundo. Esa voz de los obispos en todo el mundo ya estaba nutrida porque en ese mismo sínodo participaron, no en calidad de padres sinodales obviamente, pero sí interviniendo con ideas y con discursos, jóvenes de todo el mundo, ¿no? Más o menos, esto no sé si soy tan exacto, quizás en algún momento estaría bueno poder hablar bien con algunos de los jóvenes que participaron de eso, pero más o menos por cada país del que fue un obispo, también fue un joven a participar en este sentido. Entonces, ahí ya se abre un poco más el panorama acerca de cómo se gesta esto. Pero, yendo un poco más hacia atrás, esa asamblea del Sínodo de los Obispos trabajó con un documento preparatorio de la asamblea. Ese documento preparatorio se construyó en base a un documento final que se redactó en un encuentro presinodal que se realizó unos meses antes del encuentro de los obispos, que reunió a jóvenes de todo el mundo, ¿no? Y lo interesante, además de decir que reunió a jóvenes de todo el mundo, lo que me parece interesante es que ese encuentro presinodal reunió a jóvenes de todo el mundo de diferentes creencias. Había católicos, obviamente, pero también había jóvenes cristianos, había jóvenes musulmanes, había jóvenes de muchas religiones y había jóvenes que no profesan ninguna fe, que no tienen ninguna religión y que también estuvieron invitados porque lo que buscaba ese encuentro presinodal era poner en palabras los sentimientos de los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes no son solo jóvenes católicos en el mundo, hay muchos jóvenes y lo que quería el sínodo era nutrirse de las realidades de todos los jóvenes, no de los jóvenes católicos nada más. Entonces, eso cumplió su trabajo. Y además, por si eso no fuera suficiente, hubo una encuesta que circuló en todo el mundo. Yo me acuerdo que acá yo soy de la diócesis de Quilmes, en las parroquias de la diócesis de Quilmes circuló. Era una encuesta que había de completar y se mandaba vía online, se mandaba por la web y complementaba un poco lo que se trabajaba en ese encuentro presinodal. Entonces, si nos vamos hasta eso, que empezó casi un año antes del encuentro de los obispos y más de un año antes de que Francisco publicara la exhortación, entonces encontramos que hubo una recopilación de testimonios de jóvenes a lo largo de todo el mundo. Entonces, si vamos reconstruyendo ese camino, lo que me parece interesante es que cuando Francisco escribe, y esto se va a ir notando en los diferentes capítulos, cuando Francisco escribe no solo escribe lo que él cree, sino que él describe lo que cientos de jóvenes describieron alrededor del mundo. Entonces cuando Francisco diga los jóvenes sienten esto o sienten lo otro, no es solo lo que Francisco cree que los jóvenes sienten, sino que es realmente, o en una parte, los que participaron de ese proceso, es lo que los jóvenes dijeron que sentían. Entonces, en ese sentido, me parece que haber logrado resumir todo eso en un documento, en una exhortación, como les decía, de 160 páginas, muy concreta, muy directa y muy sencilla, es casi una bendición para la pastoral de juventud, para nosotros como jóvenes, porque nos da por lo menos una buena base para trabajar, ¿no? Porque de vuelta, hacer toda esta historia para atrás también tiene que hacernos tomar conciencia de que si bien esto es una base y es súper importante, los jóvenes no tienen importancia en la iglesia a partir de este sínodo o a partir de esta exhortación. Los jóvenes ya tenían un lugar en la iglesia y ese lugar fue variando históricamente, pero siempre hubo lugares para los jóvenes e incluso antes de esta exhortación hubo otros documentos de la iglesia donde hablaban de los jóvenes y que también nos
exhortaban y nos animaban a hacer cosas. Entonces, si bien esto es importante y es muy importante y nos puede servir como base y creo que está muy bueno para eso, me parece que es importante, antes de empezar, no perder de vista esto, ¿no? Que en el magisterio de la Iglesia, en cuanto a los jóvenes, esto viene a ser un punto, el más novedoso, el más actualizado, quizás sea el más representativo de la voz de los jóvenes en el mundo, pero no deja de ser un punto que complementa a los otros y que también tiene sentido en cuanto se enraiza en esa tradición, ¿no? También es algo, esto de, que tiene que ver con la tradición, también es algo que lo vamos a hablar más adelante, pero es muy importante y acá en la exhortación está, se habla mucho, Francisco lo habla mucho. Entonces, pues bueno, ya entrando en lo que es el primer capítulo, que el título es ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Es un título, no hay mucho misterio atrás de ese título. Yo fui eligiendo algunos, porque Francisco da muchos ejemplos de jóvenes en la palabra de Dios. Yo fui eligiendo arbitrariamente, obviamente, algunos, que para mí nos dan pistas o nos enseñan o nos muestran algunas características que tienen o que tuvieron los jóvenes católicos, cristianos, a lo largo de la historia y que nos puede servir también de vuelta, ¿no? Como una base, como un modelo. El primero que Francisco nombra en el numeral 7, casi ni bien empezado el primer capítulo, es Gedeón, ¿no? Él dice, en Gedeón reconocemos la sinceridad de los jóvenes que no acostumbran a edulcorar la realidad, ¿no? Acá viene esto de vuelta, yo obviamente cada vez que él hablaba de algún joven o de algún pasaje donde se hacía referencia a la juventud, marcaba la exhortación, la cerraba y iba a la palabra para profundizar un poco más las citas que él ponía, ¿no? Entonces esto está en la historia de Gedeón, de la vocación de Gedeón, está en el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento. Entonces entré a leerlo un poco, era una historia que realmente no conocía y que invito a los jóvenes que estén del otro lado a que la lean. Es Jueces, el libro de los Jueces 6, del 11 al 32. Ahí habla de toda la historia de él, desde el llamado a su vocación hasta su muerte. Está muy bueno, pero si no, con los primeros versículos es suficiente para conocer su juventud. Era una historia que yo no conocía y que por algún momento sentí que no estaba leyendo algo del Antiguo Testamento y que estaba leyendo una historia de un joven de ahora, porque Gedeón era hijo de padres que tenían tierras, eran granjeros, ¿no? Eran parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios que vivía en Israel. Después habían sido liberados de Egipto, ¿no? Habían llegado a la tierra prometida y ahí estaban ellos. ¿Qué pasó? Lo que cuenta ahí es que cuando se asentaron empezaron a ser atacados por un montón de otras tribus y de otros pueblos que vivían cerca. Y entonces vivían constantemente en guerras, eran muy pobres, su vida era muy precaria, ¿no? Ese es el contexto donde él nace y crece. Y un día se le aparece el ángel del Señor, y acá lo voy a leer textual, porque le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero, ¿no? Entonces ahí le va a responder una respuesta que es tan humana y tan joven, que cuando yo la leía, digo, esto es un joven que conozco yo, podría haber sido yo, digo, no me parecía del Antiguo Testamento. También puede ser la traducción, obviamente, de la Biblia, pero igualmente la esencia de la respuesta, que le dice, perdón Señor, con minúscula, pero si el Señor, con mayúscula, está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿No? Es como, sí, está bien, Él está con nosotros y me eligió y todo lo que quieras, pero ¿por qué nos pasa todo esto? Si Él estuviera con nosotros no nos tendría que pasar, ¿no? Entonces, refiriéndose a esa historia es cuando Francisco dice que los jóvenes acostumbran a no edulcorar la realidad, ¿no? En ese sentido, en el sentido de que él pensaba eso y no trató de ocultarlo por una cuestión ética, moral, dijo lo que pensaba y nada, dijo lo que pensaba,
porque lo sentía, ¿no? Entonces, lo que Francisco rescata de esa historia es que justamente los jóvenes muchas veces tienen esa frescura de, si no entender algo, preguntarlo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque quizás una persona más grande, o incluso nosotros cuando estamos creciendo, eh, ya no, yo no tengo 18 o 20 años, y quizás cuando tenía 18 años era diferente a lo que soy ahora, que tengo casi 8 años más. eh, Hay algunas cosas que ya dejamos de preguntarnos, ¿no? Y empezamos a aceptar tristemente que hay cosas que son así porque son así, ¿no? Y los jóvenes no hacen eso, ¿no? Y Francisco lo que rescata es eso. El joven no se conforma con lo que es y ya está. No, no trata de hacer algo, de algo que no está tan bueno, algo bonito, porque ya es así. Pero sin embargo, cuando yo leía la historia de él, eh, me parecía que también esto era una buena historia de ser un rebelde con causa, ¿no? Porque muchas veces se habla de los jóvenes como rebeldes sin causa, y realmente una rebeldía que no está encausada no llega a nada, porque es solamente mucha fuerza puesta sin un objetivo, ¿no? Y a veces nos pasa, digo, yo creo que lo viví muchas veces, y seguro los que son jóvenes lo están transitando, y el resto de las personas que hoy quizás no son adolescentes, por decirlo, juventud, bueno, pero que no son adolescentes o están saliendo de la adolescencia, igual en algún momento de su vida esto les habrá pasado también, ¿no? Tener muchas ganas de cambiar las cosas, pero no saber dónde enfocarlo. Él es un ejemplo de rebelde con causa, porque a pesar de tener estas preguntas, él no deja de cumplir la voluntad que Dios había puesto para él en el camino, ¿no? Lo hace igual, con todas sus dudas, que las va despejando cuando crece, pero lo hace igual. Entonces, me parece que eso es una de las cosas más importantes que rescato de este primer capítulo, ¿no? De ser rebeldes con causa, de rebelarnos a las cosas que nos parecen que no están buenas, de preguntar por qué si algo no lo entendemos, o de preguntar por qué es así si algo nos parece que no está bueno, pero también teniendo en claro hacia dónde va encauzado todo eso, ¿no? Que no nos pase de que como las cosas no nos cierran, parezca que nada tiene sentido y entonces no hago nada importante. Después lo otro que elegí, a esto nosotros con los jóvenes de Renova lo compartíamos también, Andy, Andrea, una de las chicas del grupo lo compartía el otro día, que ya le había llegado mucho de este primer capítulo. Una parte donde Francisco es el numeral 9 de la exhortación, dice: la gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás, ¿no? Y acá Francisco hace referencia a la historia del rey David, que dice que el profeta Samuel es enviado a buscar al nuevo rey, y cuando llega a la ciudad le presentan a todos unos jóvenes, adultos, formados, físicamente, ¿no? Dice grandes y experimentados, y no es que él dice, no es que el profeta dice, no, 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 esto no es lo que Dios quiere a él, ¿no? Sino que acá el profeta, cuando ve a Eliab, que era uno de estos jóvenes grandes y experimentados, dice: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero es el Señor el que le dice: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón, ¿no? Entonces, de vuelta, esta es la parte de la palabra que Francisco toma para hablarnos de esto, ¿no? De que la gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás. Para mí eso es fuertísimo. Quizás ya a esta edad no es tan importante porque uno puede tomarlo de otra manera. Pero si a mí esto alguien me lo hubiera dicho, no tanto si alguien me lo hubiera dicho, porque mucha gente seguro me lo dijo, pero si yo esto lo pudiera haber experimentado quizás a los 15, 16 o 17 años, seguramente en esa etapa donde uno se descubre a sí mismo y en las relaciones con los demás, y donde tratás de salir un poco de tu núcleo del hogar y relacionarte con otras personas, y en este mundo donde se le da tanta importancia a lo que uno aparenta ser o a lo que uno
es por fuera, ¿no? Donde uno sufre tanto quizás y se siente tan mal. Entender esto es, creo que es un bálsamo y es fundamental para cualquier joven. Y de vuelta, no solo para los jóvenes, porque también para quienes acompañamos a cualquier edad a los jóvenes, es fundamental saber que esto es importante, ¿no? Para poder guiarlos en ese sentido. Me parece que es increíble de que la gloria de la juventud está en el corazón, ¿no? Hay gente que se obsesiona con ser joven toda la vida y hace tratamientos y cosas, pero la juventud con la que se obsesiona no tiene nada que ver con la juventud del corazón, tiene que ver más con una cuestión de la juventud en términos estilísticos, ¿no? Y acá Dios nos viene a decir todo lo contrario, esa juventud no es eterna, realmente no es eterna, todos lo sabemos, y no es una real juventud. Pero ¿cuál es la real juventud, no? Y entonces acá paso a la próxima cita que elegí porque Francisco habla de eso y lo hace en el numeral 13 de la exhortación. Y dice, la verdadera juventud consiste en tener un corazón capaz de amar. En cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que nos separa de los demás, ¿no? ¿Dónde está la juventud? ¿En una edad? Francisco no cree que sea así. Yo tampoco lo creo. La única vez por ahora que tuve la posibilidad de ir a una jornada mundial de la juventud fue en el 2013, acá cerca en Río. Y en uno de los primeros eventos masivos a los que fuimos, nos encontramos con un matrimonio de... Los dos tenían alrededor de 80 años, un par de años menos, un par de años más. Pudimos compartir con ellos eran de Brasil, no recuerdo ahora de qué parte de Brasil, y nos contaban qué es lo que hacían ahí, y nos decían, bueno, nosotros sabemos que esto es, bueno, no tan literal porque hablaban en portugués obviamente, esto es más o menos lo que uno podía entender, pero decían, ¿no? Que estaban ahí, bueno, sabían que eran los jóvenes, pero ellos se sentían bien ahí, ¿no? Y vos los veías, yo quizás no compartí tanto con ellos, pero vos veías su ánimo, su espíritu, y realmente uno podía notar un espíritu joven ahí, por más que en cuanto a la edad ya fueran personas más grandes. En cambio, pude conocer a lo largo del tiempo muchos jóvenes que capaz siendo adolescentes, incluso preadolescentes o muy jovencitos, 19, 20 años, es como que les parece que el mundo no tiene sentido, es como que no saben qué hacer, no tienen un horizonte puesto en algo, ¿no? Entonces ahí es la otra cara, es una juventud en la edad, pero no es una juventud en el espíritu, ¿no? Entonces esto de tener un corazón abierto al otro es una de las cosas que Francisco acá retoma como un símbolo, un signo de esta juventud. Y yo lo elegí porque me parece que es cierto, ¿no? Quizás cuando somos más jóvenes, mm, quizás sufrimos un poco más porque somos más abiertos, ¿no? De todos queremos ser amigos, capaz nos conocemos con una persona y al mes, 2 meses ya es nuestro re amigo y lo re queremos, entonces después pasa algo y nos dejamos de hablar y entonces ya no nos queremos y nos sentimos mal, ¿no? Cuando uno es joven, muy joven, maneja todo un impulso de emociones, que es porque su corazón está abierto y es capaz de querer y de amar a, a cualquier persona que se le ponga enfrente y de conocerla. Y esas cosas que nos van pasando van haciendo que el corazón se endurezca, quizás un poco. Y entonces a medida que vamos creciendo ya no somos tan abiertos a recibir a los demás y amarlos, ¿no? Entonces ahí es cuando dice que Francisco que nos vamos volviendo grandes. Me parece que la clave, más allá de nuestra edad, está en obviamente aprender, porque esas cosas nos pasan y nos van a pasar y nos van a seguir pasando. Y obviamente uno tiene que endurecerse un poquito para que no te afecte, o sea, no estar meses triste por algo que pasa. Pero ese endurecerse para que no te afecte tanto no tiene que ser una pérdida del sentimiento. No tenemos que dejar de sentir, no tenemos que volvernos una piedra donde es duro por afuera y duro por adentro, ¿no? Por adentro tenemos que seguir siendo blandos, tenemos que tener la capacidad de amar al otro.
¿no? Y en esto entra incluso la capacidad de amarlo, aunque nos haga sentir mal, porque no tiene mucho que ver con eso. Y aunque no es fácil, porque somos humanos y porque tenemos nuestras debilidades muchas veces, creo que esta es una invitación, ¿no? Todo lo que se hace acá, pero todo lo que nos propone Jesús, todo lo que nos propone Dios es una invitación a que caminemos hacia ahí, ¿no? Yo soy periodista y a mí siempre me gusta mucho porque en el periodismo se discute si la verdad existe o no existe. Bueno, por fuera de nosotros hay cosas que son así, por más que nosotros digamos que son de una manera u otra. Pero sin embargo, no podamos decir que hay una verdad que nosotros contamos cuando somos periodistas. Sin embargo, nosotros aspiramos a la verdad, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo, no es que nosotros quizás en esta vida podamos alcanzar esa perfección que Jesús nos propone, pero tenemos que vivir aspirando a eso. Bueno, acá ya son 4:30, así que voy a ver el invitado de hoy para que charlemos un poco. Acá está. Con él vamos a terminar un poco de este primer capítulo. Se nos fue la primera media hora bastante rápido. Hay muchas cosas. Buenas, Lauti, ¿cómo andás? bien, ¿Todo ¿vos cómo bien? estás? Bien, bien. Muy bien, che. Bueno, gracias Bueno, qué por alegría. sumarte. Y gracias por invitarme, porque la verdad que la estabas rompiendo, me parece, te estaba escuchando con mucha atención, me parece que como charlábamos cuando creamos este espacio, tiene tanta riqueza Cristo vive. Acá tengo la mía, la tuya creo que es más piola que la mía, ¿no? La mía es la versión más clásica, digamos. Eh, y bueno, nada, te estaba escuchando siempre, es bueno escucharlo en boca de alguien de primera persona. La verdad te re bendigo, Lauti, que seas parte de nuestro equipo joven, me parece que es una alegría, una expectativa muy importante. Y lo digo en público, este video va a ir para todo el mundo, Lauti, que de todo el mundo que yo conozco, el tipo que más sabe de Cristo vive, hasta ahora sos vos. O sea, esa es la realidad. Con el que he entablado diálogo, ¿sí? En uno de los viajes misioneros a Estados Unidos he tenido la posibilidad de hablar con Brenda, creo que alguna vez te hablé de Brenda. Brenda es una de las 25 asesoras a nivel global actuales de Cristo Vive. Estuvo en todas las conferencias previas, tanto en la primera como en la última. Y ya la chateé mientras te escuchaba a ver si ilumina tu espacio, Lauti, ¿eh? Una que construyó Cristo Vive, ya vive en Estados Unidos, es una chica con una gran visión, pero también podemos buscar alguno de Argentina que haya ido, ¿no? Creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? Fueron, no sé si fueron Sí, sí. Santi o si fue Mariano García también en representación. Es que fueron las dos reuniones. A la reunión presinodal fueron los dos chicos que ahora son los coordinadores nacionales, Ujú. y después al sínodo en sí fue Mariano. Sí, sí, que él en ese Bueno, momento era el coordinador. Sí, fueron los dos. por eso digo, hablar con cualquiera de los dos estaría buenísimo. Che, bueno, pero redondeada, porque yo me metí, digo, un poco en el horario que habíamos quedado, está bueno que por ahí, en este caso yo no soy joven, pero sí he sido responsable de jóvenes y leer Cristo vive me parece fundamental. Escuché con atención, el primer capítulo es de mucha riqueza, ¿no? Porque como que Francisco abarca distintos modos de vivir la juventud, ¿no? En un llamado, en algunas formas que se van manejando. ¿Por qué no redondeas eso? Y después yo me meto con algún comentario, te pregunto algo. No, lo último que quedaba más o menos de esos modelos de Sí. juventud, que bueno, que quizás está bueno que lo podamos hablar con vos, eh, es un momento donde Francisco trae como los dos extremos, ¿no? Yo ponía, bueno, te mandé hoy un poco lo que había preparado y Ujú. ponía esto, ¿no? Que Francisco constantemente habla de los dos extremos de la vida, de los niños y de los jóvenes y de los adultos. O de los adultos mayores por el otro lado, ¿no? Y me parecía que obviamente después de habérselo dicho tanto a los jóvenes, en esta exhortación no iba a quedar afuera eso, ¿no? Yo tengo en mi memoria un discurso que Francisco le dio a los jóvenes de Bangladesh, creo que fue a principios del 2018 o a finales del 2017, viajó a ese país y se reunió con los jóvenes, y él hizo mucho hincapié, ¿no? En esto de cuidar a los mayores, ¿no? De tenerlos, de quererlos. Entonces acá habla, y me parece, la primera cita que pone, esta es la carta tomando de la carta de Pablo a los cristianos de Colosas, le dice que no Ujú. exasperen a sus hijos para que no se desanimen, ¿no? Ese es un palo para los padres, aunque también creo que es una indicación para todos los que estamos
destinados o que actualmente tenemos como servicio acompañar a los jóvenes, ¿no? Porque no hace falta ser padre para exasperar a un joven. Yo fui catequista de confirmación muchos años y también acompañé comunidades de jóvenes. Lo estoy haciendo ahora, como decía, con los jóvenes de Renova, y sé que incluso alguien con solo 4 o 5 años más o con 2 o 3 años más, si no sabe manejar esa relación puede exasperarlos. Así que no creo que esté dedicado solo a los padres, ni siquiera creo que esté dedicado solo a las personas más grandes, creo que está dedicado a cualquiera que tenga que acompañar a un joven, ¿no? ¿Por qué lo dice de esto de no exasperar? Dice, un joven no puede estar desanimado porque lo suyo es soñar cosas grandes, ¿no? Esto lo dice en el numeral 15 de Cristo Vive. Esto es algo que trabajamos históricamente, ¿no? La potencia de los sueños. Parece re tonto, pero qué importante que es soñar, porque nos abre un horizonte que va más allá de nuestro día a día, ¿no? Y lo que siempre hablamos con los jóvenes es como muchas veces a los jóvenes o a los niños ya desde chicos se les arrebata esta posibilidad de soñar, ¿no? Porque si no sabes si vas a comer a la noche, no tenés mucha posibilidad de soñar con lo que va a pasar en el futuro. Entonces, qué importante es que los que tenemos la posibilidad de soñar, yo creo que en eso he sido un privilegiado, gracias a mi familia desde siempre, eh, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y aprovecharlo. Digo, he conocido muchos jóvenes que, muchos, por no decir todos, cada vez que nos enfrentábamos a un primer encuentro de confirmación, de preguntar quién sos y que te digan el nombre y como mucho la edad, y preguntarle, y bueno, ¿cuál es tu sueño? Y ni idea, porque nunca se lo habían puesto a pensar. Entonces, esto de no exasperarlos y de tratar de que tengan esos sueños todo el tiempo me parece que es fundamental. Pero después de esto, en el numeral 16, en el que sigue, Francisco también dice, le pide a los jóvenes que respeten a los adultos ancianos, porque albergan un tesoro de experiencia y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos, ¿no? Yo soy scout Excelente. y desde que soy joven tengo un dirigente que me decía una frase que para mí quedó marcada y va a quedar marcada para siempre, es que él nos acompañaba y él nos dejaba que nosotros hagamos. Y si nosotros algún día estábamos por hacer algo que él sabía que no iba a estar muy bien, él nos iba a decir, a mí me parece que ahí te vas a golpear contra la pared, pero que si nosotros decidíamos hacerlo igual, él iba a correr con nosotros, pero él se iba a frenar antes porque él sabía que eso se iba a dar contra la pared, ¿no? Me parece que está en nosotros esto está bien, tenemos la capacidad de soñar, pero también tenemos que ser conscientes de que hay toda una cultura y una tradición y cosas hechas que no podemos despreciarla, no podemos estar empezando en cada generación a hacer las cosas desde cero, ¿no? Hay una frase que él usa seguido de esto que a mí me parece como un resumen genial y con eso ya esta parte está como lista, que dice, no hace bien caer en un culto a la juventud o en una actitud juvenil que desprecia a los demás por sus años o porque son de otra época. Y yo ponía, ¿no? ¿Cuántas veces despreciamos a las personas que nos precedieron porque nos parece algo anticuado, ¿no? Esto de la tradición y esas cosas. Y eso es una falsa juventud, ¿no? Incluso de gente más grande que cree que puede seguir siendo joven toda la vida porque tiene esas actitudes que para nosotros como católicos no tienen nada que ver con una real juventud. No sé qué pensás vos. Sí, no, lo que pienso escuchándote y releyendo un poco, le voy a blanquear a la audiencia, por eso también me maravillo con Lauti, yo recién voy por un poquito más de la mitad de la carta, ¿no? Pero este capítulo ya lo leí hace un par de meses atrás, empecé hace 3 meses atrás a leerlo. Yo lo que digo es, primero, me da ganas de seguirte escuchando cada jueves porque si recién en el primer capítulo Francisco nos tira todas estas líneas, que en realidad no es Francisco, ¿no? Como bien dijiste, son los pensamientos de todos los jóvenes de alrededor del mundo. Esto es un documento post-sinodal, ¿no? Lo reflexionábamos ayer, ¿no? Ujú. Exhortación apostólica post-sinodal. Un sínodo es escuchar las opiniones de todos, pero yo primero te hago mi reflexión y te dejo una pregunta muy importante que quiero que la respondas vos desde tu experiencia de líder, de pastor, de servidor de jóvenes en esta época, ¿no? Yo lo fui en otra época, en la generación anterior.
Este capítulo primero dice, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Si vos que nos estás mirando tenés dudas acerca de tu identidad, Andrés hizo una pregunta, una referencia ahí, si vos no sabés cuál es tu sueño, yo pensé exactamente lo mismo que vos, Andrés. Digo, si vos no sabés dónde estás ubicado, no sabés de dónde venís o dónde estás o a dónde querés ir, tenés que ir a la palabra de Dios. Y esta carta, esta exhortación abre con la palabra de Dios sobre los jóvenes. Tiene 10, 15, 20 referencias con tremenda sabiduría para aquellos que andan buscando un horizonte. O para aquellos, y esto me parece lo más importante, este es un espacio que desde Renova propiciamos justamente para aquellos que quieren formarse como discípulos misioneros en clave de pastoral de juventud, o para aquellos que anden buscando nuevas herramientas para pastorear en estos tiempos de pandemia, Lauti, de manera virtual. ¿Es fácil pastorear o liderar o acompañar una catequesis de manera virtual? A mí me parece que no, me parece que hay que seguir buscando herramientas. Lautaro está a disposición y cualquiera de los del equipo de jóvenes a poder pensar algunas cuestiones en el medio de la pandemia para poder avanzar en nuestras catequesis de confirmación. Muchos me han consultado, Lauti, en catequesis de niños, pero de confirmación nadie me lo ha consultado, pero me parece que está bueno que podamos abrir este espacio. Entonces yo te digo lo siguiente, Lauti, que digo, tomando toda esta introducción, porque ni siquiera vamos a finalizar el primer capítulo, ¿no? Si vos le tuvieras que dar un consejo a alguien que nos esté mirando y que es referente de un grupito, que tiene 5 jóvenes a cargo o tiene 100 jóvenes a cargo, ¿qué le dirías en el medio de la pandemia? Por supuesto que o tenga o se baje Cristo Vive, ¿no? O sea, si nos chatea, le podemos mandar Cristo Vive en PDF, o si no, que la baje o que la tenga cerca, ¿no? Y que la tome como una carta de referencia en este tiempo de donde uno puede formarse. Pero en lo práctico, ¿qué le tiramos, Lauti? O sea, en esto, ¿no? Que Andrea decía, es bueno acompañar procesos, es bueno no invadir al joven, digo, el joven de hoy necesita lo mismo que necesitaba el joven de hace 30, 40, 50 años atrás, necesitamos cambiar las metodologías. Dame 2 o 3 tips para alguno que nos esté mirando y que esté necesitando alguna compañía o alguna orientación en lo que es pastorear jóvenes en este tiempo, che. Bueno, me parece, creo que el primer tip que podría dar, casi como un chivo, es que si después de todo lo que vamos a ir hablando acá, incluso aunque termine hoy, hay alguien que está del otro lado y necesita ayuda con esto y se siente perdido, como decías vos, el primer tip es que nos escriba, porque nosotros no tenemos todas las respuestas, pero algunas podemos dar, podemos ayudar a buscar otras, podemos dar una mano, entonces digo, me parece que si nos sentimos agobiados en lo que nos toca como guías o como pastor o como coordinadores de jóvenes, lo primero es buscar ayuda, ¿no? Ese sería un primer tip si nos está costando. Hay muchas iniciativas de formación, incluso en Argentina, lo que es el Instituto Pironio, que es parte de la Pastoral de Juventud Argentina, está constantemente a disposición, incluso está sacando todo el tiempo cosas para dar una mano, así que lo primero que diría es buscar ayuda. Lo segundo es estar en contacto, y creo que esto es lo más difícil, pero hace 2000 años, 1500 o 210 o hoy en día, lo importante para acompañar a otra persona es estar cerca de esa persona. Hoy no podemos estar cerca físicamente, tocará estar cerca virtualmente, pero la mayoría sabemos usar WhatsApp para mandar un audio o hacer una videollamada de uno a uno. Entonces lo único que necesitamos y a la vez no es tan fácil, es tiempo y cercanía. Creo que eso históricamente no cambia en el acompañamiento de las personas. Y así que ese sería el segundo tip, mantenernos cerca y conectados y unidos. Y el tercero que yo daría, y esto ya es una cuestión más personal, que Ujú. también cuesta en este tiempo, es no perder el hilo con Dios, ¿no? Porque si nosotros vamos a estar unidos con los que nos toca acompañar, también nosotros no tenemos que perder el contacto, bueno, también con quien nos acompaña a nosotros, si es que tenemos alguien que nos acompañe, pero sobre todas las cosas es no perder el contacto con Dios, porque el momento en el que nosotros perdamos esa conexión, todo lo que intentemos hacer después eh, no va a tener mucho sentido, o sí va a tener sentido quizás, pero nos va a costar mucho más porque ya no vamos a contar vamos a estar usando solo nuestras fuerzas. Y para esto creo que es fundamental poder dedicarle un tiempo bueno, a seguir misas de manera online, pero también a rezar. Yo soy un joven que durante mucho tiempo nunca se profundizó en la palabra de Dios y creo que eso es una falencia y creo que
lástima que nadie me lo dijo cuando era más joven, y lo estoy tratando de hacer de a poco, aunque me sigue costando, y creo que este es un buen tiempo para profundizar en eso, si uno no lo hace. También es un buen tiempo para profundizar en los documentos de la iglesia. En este caso puede ser Cristo vive, pero podemos empezar, si ya leímos Cristo vive, yo ahora estoy terminando de leer, por ejemplo, Laudato Si, que también lo tenía pendiente hace 5 años en la biblioteca, leer otros documentos, quizás algunos más centrales en lo que es el pontificado de Francisco, también ir más atrás, digo, estudiar, digo, la fe, a ver, yo en sí sé que la fe es algo que se experimenta, eso es cierto, nadie nos puede enseñar a tener fe o no puede dar su fe, es algo que tenemos que vivir, pero lo cierto es que una vez que vivimos esa fe, es algo que crece con conocer, y si nosotros tenemos por certeza que todas las cosas que la iglesia fue construyendo fueron por una revelación divina, estudiar eso también me parece que es fundamental para conocer cómo Dios se fue revelando en cada tiempo. Y me parece que este capítulo está bueno porque también es mostrar la forma en la que Dios se le fue revelando a los jóvenes a lo largo del tiempo, ¿no? Y que, como decía hoy con esta cita del Antiguo Testamento, parece que hace más de 2000 años no era tan diferente a como es ahora, así que me parece Ujú. interesante. Sí, y sabes qué, me parece que es un buen tiempo, esto lo hablaba con algunos referentes sí, incluso de aquí de la diócesis, en otras áreas también, no solo, no en pastoral de juventud, digo, en otras áreas. Permitime irme un poquito adelante, quizás dentro de 6 7 programas llegues al 103, Lauti, de Cristo Vive, pero yo quiero agregar un cuarto, ¿no? Porque los tres que vos considerás, gracias a Andrea que los va copiando, que bueno, para cualquiera que nos pueda ver después en este vivo, Lauti, no te vayas a poner, te olvidar de poner guardar, ¿eh? No vayas a No, poner no, eliminar. Eso lo tenés claro, ¿no? Lo tenés porque sí. es tu primer vivo en Instagram. Por favor, guardar, así lo podemos bajar. Escuchá, el 103, mira lo que dice, como un cuarto tip. Dice Francisco, exhorto a las comunidades a realizar con respeto y con seriedad un examen de su propia realidad juvenil más cercana, para poder discernir los caminos pastorales más adecuados. Yo creo que estar lejos, o sea, estar en este tiempo de cuarentena nos da tiempo también para profundizar y de verdad poder evaluar, porque a mí me parece que bueno, acá en este espacio, pero me parece que en cualquier pastoral, pero en clave pastoral juvenil, lo peor que nos puede pasar es decir, bueno, esperemos que volvamos de la pandemia y resucitamos y seguimos como estábamos. No, no, no. Aprovechemos para, como dice Francisco, esto no lo decimos nosotros, ¿no? Es con respeto, pero con seriedad, esta palabra que muchas veces he tomado a la ligera, por algo la dice Francisco, un examen de mi propia realidad juvenil, parroquial, de la capilla, del decanato, de la diócesis, para poder discernir los caminos pastorales más adecuados. Y en realidad elegí esto, el 103 nos acompaña en este proceso justamente de tomar nuevos métodos, nuevas herramientas, incluso nuevos tiempos de oración, Lauti me parece importante. Mirá lo que dice el 104, dice, te recuerdo la buena noticia que nos regaló la mañana de la resurrección, que en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos, ya venía mencionando alguna Francisco, hay salida. Si algún joven nos está escuchando y cree que ha perdido la salida, ha perdido la motivación, ha perdido la esperanza, en todas las situaciones el milagro, el poder de la resurrección de Jesucristo nos muestra que allá en el fondo hay una salida. Pero mira lo que dice, que esto es lo que quiero. Por ejemplo, es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento, del placer vacío. Pero no olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven siervo de Dios, Carlos Acutis, que en realidad está en boca de todos, ¿no, Lauti? Este joven siervo de Dios, que evangelizando a tiempo y a destiempo, el Señor se lo llevó a su gloria desde temprana edad y es uno de los líderes, uno de los santos líderes en la iglesia joven de todo el mundo, y Francisco le referencia en el 104. Hablábamos de pandemia, hablábamos de redes, un WhatsApp no se le niega a nadie, un vivo brindando esperanza, he visto cada vivo hablando tantas pavadas, digamos, un vivo brindando esperanza, un video brindando esperanza, brindando expectativa en el nombre de Jesús, o una conferencia para repensar la pastoral parroquial o diocesana, o de tu equipo, digo, ¿no? Vos lo nombraste, Lauti, o una pastoral de scouts, o de infancia y adolescencia misionera, sé que se juntan constante y permanentemente los grupos, los movimientos, bueno, nos tiene que dar un horizonte. La realidad, que creo que es lo que buscamos, Lauti, o lo que vas a buscar vos con este espacio, porque no es mío, es un espacio tuyo con los jóvenes de Renova, es un acercamiento a esta exhortación que particularmente creemos que tiene muchísimas de las respuestas que necesitamos, ¿o no?
Sí, a mí me parece que es fundamental esta exhortación porque si bien en los primeros 6 capítulos aproximadamente tiene mucha reflexión y mucho de contar, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes hoy en día? Que me parece que Mm. qué pasa con los jóvenes hoy en día se vuelve interesante por hacer este ejercicio, ¿no? De entender que cuando nos habla de qué le pasa a los jóvenes hoy en día, está hablando Francisco de lo que los jóvenes dijeron que sienten, ¿no? Está lejos de ser un prejuicio de él o de los obispos acerca de los jóvenes, sino que está plasmando el pensamiento de los jóvenes. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente interesante estos capítulos como reflexión. Me parece que obviamente transmite mucha esperanza, pero también tiene que servirnos para entender que quizás no todos los jóvenes la van a leer o no todos los jóvenes la van a profundizar de la misma manera, pero si uno está encargado de acompañar jóvenes, tiene que saber transmitir, ¿no? Esta misma esperanza. Me parece que el trabajo del católico, igual en cualquier ámbito, para mí tiene que tener esto, pero sobre todo con jóvenes, tiene que tener la fe, ¿no? Vos tenés que creer en el que está del otro lado, porque si vos no creés en la otra persona, en sus potencialidades, en las cosas buenas que tiene, en el poder que Dios tiene para transformar la vida de él y para hacer que ese otro joven pueda, o sea, que ese joven pueda hacer la misión que Dios puso en su corazón, si vos tenés que acompañar, o sea, yo diría que si vos estás acompañando jóvenes y no tenés esa esperanza en esos jóvenes, no los acompañes porque no creo que estés haciendo un buen trabajo, ¿no? No les puedes transmitir nada que los termine enriqueciendo, ¿no? Si los tirás abajo. Entonces me parece que esto nos tiene que dar la suficiente esperanza como para que si alguno de nosotros un poco de, se le había perdido un poco la fe o la tenía un poco debilitada, pueda recuperarla. Pero más allá de esos primeros, acá lo voy a leer porque no quiero decir cualquier cosa, pero más allá de esos primeros 6 capítulos, a mí me parece que los últimos tres, el 7, el 8 y el 9, Mm. a ver, si alguien me dijera, no es una exhortación larga de vuelta, pero si alguien me dijera, mira, quiero empezar y no tengo tiempo para leerla toda, bueno, le diría, arrancá, lee los últimos tres, empezá a trabajar y después, cuando estés trabajando, empezá a profundizar los otros 6 en grupo, ¿no? Porque los últimos tres son 3 capítulos súper prácticos. Son la pastoral de los jóvenes, es el séptimo, bueno, no hay mucho más que agregar al título, el octavo es la vocación y el noveno es el discernimiento, ¿no? Bien. Por ejemplo, en el capítulo del discernimiento, que eso lo vamos a hablar cuando lleguemos ahí, pero en el capítulo del discernimiento, Francisco da preguntas para hacer al momento de discernir. O sea, es casi como un manual de discernimiento para los jóvenes escrito por el Papa. Digo, si eso no Mm. es una exhortación práctica, no conozco, no he leído todas las exhortaciones o todos los documentos papales de la historia de la Iglesia, pero no conozco otra que sea tan práctica. Entonces, como eso sí nos da herramientas prácticas para pensar y repensar la pastoral, si alguien me preguntara qué puedo hacer, porque no puedo, me cuesta leerla solo, le diría, lee esas tres, juntate con tu grupo, repensá qué están haciendo como pastoral, armen un plan que tenga base en eso y después empiecen a estudiar juntos capítulo por capítulo. Y la idea de estos vivos, de estos encuentros, es justamente eso también, ¿no? Que si bien esto más que una charla no es unidireccional, porque sí los podemos leer, pero es más expositivo nuestro, también es eso, ¿no? Que pueda ser un espacio de intercambio y quizás en otro momento surjan otros espacios virtuales o presenciales cuando se pueda de intercambio de esto. Así que me parece que la importancia de la exhortación radica en esas dos cosas, en su certeza en algunas cosas para ponerte a trabajar. Digo, acá no hay mucho que pensar, te puedes poner a trabajar y también, como decías vos, en la esperanza, ¿no? que nos transmite. Yo había cerrado en ese punteo que había elegido con uno de los últimos numerales casi de este primer capítulo, que es el 17, donde Francisco dice que no hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, abriendo el corazón al Señor y viviendo de otra manera.
nada de eso nos quita la juventud, sino que la fortalece y la renueva. Yo cuando pensaba en esto siempre tomo muchas enseñanzas que fui adquiriendo a lo largo de los años de cada una de las personas que me acompañaron, pero sobre todo muchas de las que fui teniendo una vez que estuve en Renova hace ya algunos años, porque me parece que justamente esas enseñanzas llegaron a mí en un momento de cierta madurez, ¿no? De ser un joven más grande, que quizás hay otras enseñanzas que me las dieron cuando tenía 17 y recién las puedo entender ahora. Eh, entonces yo pensaba, ¿no? Este equilibrio que hay que tener siempre, ¿no? Acá dice, viviendo de otra manera, nada de eso nos quita la juventud, sino que la fortalece, siendo buenos, etcétera, etcétera. Entonces yo ponía, ¿no? No renunciemos a nuestra juventud apegándonos a seguridades y bienes materiales, ¿no? Porque Francisco habla de eso, ¿no? Habla del joven al que Jesús le dice, entregá todo y seguime, y él le dice, no estoy seguro, y no lo sigue. Bueno, Francisco lo que dice, ese joven se había vuelto viejo en ese momento, es muy fuerte, ¿no? Entonces, pero a la vez, digo, esta edad, por eso digo que quizás a los 17 no lo reflexionaba así, me hace pensar de que no vivir pegados a bienes y seguridades no quiere decir que nos importe, que nos dé todo igual. Dios no quiere que seamos personas que vaguen eternamente por la vida sin saber cómo van a sobrevivir, ¿no? Él nos da también la capacidad de planificar nuestro futuro, y esto me lo decías vos en algún momento, mientras nosotros mejor podamos planificar nuestro futuro, más vamos a poder acompañar a otras personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, planificar nuestra vida también tiene que ver con la misión que Dios nos puso para poder cumplir esos objetivos que Él nos pone. Sin embargo, ese planificar nuestra vida está muy lejos de ser un apego solamente a lo material. Entonces, yo esa reflexión que iba tratando de hacer equilibrio entre una cosa y la otra, la cerraba diciendo que estaría bueno que nos preguntemos, como jóvenes, como adultos también, ¿no? Pero particularmente como jóvenes, cuáles son nuestras prioridades. ¿Dónde estamos poniendo nuestras prioridades? ¿Qué nos importa más? Y en base a lo que respondamos, sabremos cómo, hacia dónde tenemos que ir enfocándonos, pero me parece que esa pregunta es una buena pregunta para cerrar como el discernimiento de este primer capítulo. Buenísimo, nos quedan 3 minutos, uno y te voy a dejar el cierre a vos. Desconozco porque hay un eco. Yo quiero suponer que es que cuando a vos te llega, vuelve, porque tengo el celular, no sé por qué. Mi última página tiene dos cosas importantes. La primera es ¿por qué cerró 299 numerales? Y no escribí uno más y cerrábamos en 300 y todos decíamos que era perfecto. Esa es la primera pregunta que tengo. Y la segunda, que es una reflexión para cualquier líder de joven, cualquier servidor de joven mirando el mundo, es, esta carta está firmada con fecha 25 de marzo del 2019. Bueno, listo, cerralo vos, porque André dice que entiende por qué es el eco. Realmente pensé que eran los auriculares. Cerralo vos. Bueno, nada, creo que ese era el espíritu de querer a charlar hoy. Era un poco también una introducción a la exhortación y a estas charlas, a estos vivos. Para mí fue casi un estreno. Tengo Instagram hace mucho tiempo, pero jamás había hecho vivos. Entonces, también era una prueba, ¿no? Para mí. Nada, me parece que transmitir hoy esto de lo importante que es esta exhortación para para los jóvenes, pero para quien trabajan con los jóvenes, y animar a los que están ahí del otro lado a que, si no la habían leído, a la exhortación, puedan leer por lo menos este primer capítulo, puedan acercarse a la palabra de Dios y buscar estas citas y leer las historias de estos jóvenes que aparecen ahí. Y también nada, ya nos quedan unos poquitos segundos. La semana que viene vamos a seguir con lo que es el segundo capítulo, que es Jesucristo siempre joven. Creo que eso también es fundamental, es hermoso. Así que invitarlos todos los jueves a las 4 de la tarde, ¿no, Lauti? Exactamente. A los que todavía no habían leído, que puedan leer si quieren este primer capítulo y que ya lean el segundo, así nos encontramos a charlar del segundo.
la próxima semana. Gracias a los que se sumaron. Gracias, Diego, por sumarte. Otro día más adelante podemos hacer una, si interesa, una más larga para hablar de estos temas. Y bueno,